corazón, lo que tienen que luchar, porque lo primero que veíamos de Apocalipsis es que estaba dirigido a esos vencedores de aquella época. Y entonces uno se pone a considerar que estas personas no han nacido, muchos de ellos pues más adelante. Y es algo maravilloso que Dios nos haya podido mostrar lo que para ellos será su vida y lo que ellos tendrán que arraigar en sus corazones y tener esa fe completa para poder pasar esos momentos tan difíciles que van a tener. En contraste totalmente con todas esas situaciones que veíamos tan difíciles por las cuales cruzarán aquellos hombres en aquel momento, por supuesto siempre los hombres que aman y respetan a Dios cubiertos por su amor. En contraste, nosotros vamos a iniciar un trabajo, podría decirse que es un trabajo de amor de Dios hacia nosotros, que son los libros que están escritos para nuestro tiempo, son las 7 cartas que escribió el apóstol Pablo en prisión, y empezar por el libro de Efesios, que tiene tanta riqueza para nosotros. Entonces va a ser un contraste total lo que vamos a encontrar en este libro. Vamos a ver cómo Dios, en su infinito amor, derramó para nosotros unas bendiciones inimaginables. Así que, bueno, vamos a dar comienzo a lo que va a ser para nosotros de aquí en adelante, inclusive pues para terminar nuestro año calendario. Básicamente, hoy la idea, estuvimos hablando con Juan, con Sandrita mirando, es tener unas generalidades. No vamos a entrar ni mucho más en materia, vamos a tener todo este tiempo para disfrutar de este maravilloso libro, del amor de Dios, de la consolación que va a ser para nuestras vidas, poder tener todas estas promesas cumplidas, por supuesto, sentados en los lugares celestiales. Entonces, también es mirar que esta obra fue escrita por Charles Welch en su tiempo y él la dio a conocer en distintos momentos. Yo quise hacer una pequeña introducción acerca del trabajo que hacía Charles Welch, de la forma en que él veía el libro. Entonces, el libro inicia, bueno, como decía Juan, la clase pasada es un libro muy denso, con muchas explicaciones, y bueno, entonces pidiéndole a Dios esa pequeña luz, vamos a mirar algunos detalles para luego más adelante ir entrando mucho más con lupa. Bien, Charles Welch hace una descripción general de este libro a través de lo que él llama mapas o cartas impresas, y dejé tal cual estaba escrito allí. Dice: estos mapas o cartas son pequeñas reproducciones de las muchas que Charles Welch elaboraba, las cuales generalmente tenían 50 centímetros de ancho por 90 centímetros de altura. Acostumbraba a transportarlas enrolladas a donde quiera que enseñase y expusiese las escrituras. Entonces, con esta pequeña introducción, pues yo me imaginaba a Charles con ese amor haciendo todos estos mapas, estos gráficos, para llevarlos y que las personas que lo escuchaban pudiesen entender lo que él quería contarles acerca de Efesios. Y vamos a mirar algunas cosas de las sencillas, de una manera sencilla, de lo que él hacía. Entonces, él dice: se representa la epístola a los Efesios en su totalidad bajo la figura de un árbol, conteniendo 7 ramas en cada lado y portando en cada rama 3 frutos. Él hizo este gráfico, entonces, bueno, dice: allí se reconoce la estructura literal de la epístola, la cual tiene 7 secciones de doctrina, que están al lado izquierdo, en correspondencia con 7 secciones de práctica. Entonces ya con este gráfico nosotros ya podemos introducir y saber que el libro de Efesios tiene una proporción, y son 7 ramas en este árbol
que son acerca de la doctrina, lo que debemos saber. Y en correspondencia, las otras 7 ramas tienen la práctica. Entonces, vamos mirando que pues el detalle es que en cada rama están los versículos y de una manera circular se puede ver, empieza en la parte de arriba, en primera de Efesios 3, del capítulo 1, del 3 al 14, y va dando toda la vuelta, termina en la punta, que dice, allá está como en Romanos 14, 21. Este árbol dice que está arraigado y cimentado en amor, algo maravilloso, y culmina con la oración de Pablo, que tiene un solo propósito para cada uno, y es ser llenos de toda la plenitud de Dios. Esto para nosotros tiene que ser muy significativo, el hecho de que trabajando el libro de Efesios, uno de los propósitos de Dios es que nosotros podamos tener toda la plenitud de Dios dentro nuestro, por supuesto en Cristo. Hemos caminado, hemos dado pasos, diría yo, agigantados en ir entendiendo ese Cristo que tenemos dentro, y Dios nos dice, nos invita a que a través de este libro de Efesios, nosotros, la culminación, por lo menos como lo veía acá Charles Welch, es que nosotros entendamos que podemos tener toda la plenitud de Dios dentro, porque no es nuestra, ya lo entendimos, es de Cristo, y efectivamente Él es la plenitud de Dios. Entonces, mirando este propósito que se encuentra en Efesios 3:14, aquí vamos a ir mirando distintos aspectos de Efesios. Efesios tiene 6 capítulos, como lo vamos a ver más adelante, 3 de doctrina y 3 de práctica. Aquí dice en Efesios 3:14 que es donde culmina para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces miremos el contexto. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y esta es la forma en que culminaba este gráfico de Charles Welch. Él mostraba este árbol dando a conocer la forma en que está trabajado el libro de Efesios. Bien, él tenía este otro gráfico que es una balanza en la cual en la parte izquierda se encuentra la doctrina y en la parte derecha está la práctica. En el centro tiene una palabra que es digno, que se encuentra en Efesios 4:1. Entonces, la estructura literaria de Efesios está representada por un diagrama en forma de una balanza de 2 platos, en cuyo medio superior de la balanza se ha puesto la palabra digno y pone en equilibrio la séptupla porción doctrinal en correspondencia con la séptupla sección práctica. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el libro de Efesios es un libro de perfecto en balance entre la doctrina y la práctica. Sabemos que nuestro Padre es absolutamente perfecto y él al realizar este gráfico, entonces podemos entender que todo está balanceado.
No hay que irse más a la doctrina, o tener mucha doctrina y poca práctica, o tener mucha práctica y no tener la doctrina. Tiene que estar en balance. Dice que la parte doctrinal, que va de Efesios 1:3 a Efesios 3:13, toda esa parte, Charles Welch dice que se fundamenta en sentados juntamente, que se encuentra en Efesios 2:6, y eso es, nuestra parte doctrinal debe partir de allí, en saber, conocer, entender que efectivamente estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Es como la base, podría decirse. Y él coloca la parte práctica que va de Efesios 4:1 a Efesios 6:20, dice que se fundamenta en crecer hasta Cristo. En nuestra vida, en la parte práctica, debemos crecer hasta Cristo. Esa es nuestra medida. Él está ahí, pero nosotros debemos, o sea, Él nos permite llegar hasta su medida. Al colocar la balanza, quedará en perfecto equilibrio. El conocer que estamos sentados y el practicar crecer hasta Cristo. Este es un segundo gráfico o una forma de ir entendiendo este libro de Efesios. Entonces, en la primera parte sabemos que hay una parte doctrinal que está en correspondencia con la práctica y que efectivamente tiene un propósito, que es ser llenos, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En este segundo gráfico es entender que el libro de Efesios está completamente balanceado y que nosotros, pues, para nuestro andar práctico, debemos conocer la doctrina y poder estar en ese balance. Y tiene una tercera forma, Charles Welch, claro que aquí está muy moderna en esta foto, una forma de exponer la epístola bajo una figura de una gran mansión. Nosotros en algún momento ya habíamos intentado trabajar, entonces, algunas cosas, aspectos básicos. Entonces, Charles, para que las personas entiendan o pudiesen entender el libro, entonces vamos al original, que es este. Entonces me lo imagino haciendo este gráfico en su época. Justamente, entonces decía que el libro de Efesios estaba expuesto bajo la figura de una gran mansión. Era otra forma de permitirnos ese entendimiento. Y dice, en el presente estudio exhibe la disposición general del tema de la epístola en la forma de una gran mansión. ¿Cómo estaba compuesta esta mansión? Con 2 salas, una en cada lado de la torre central, conteniendo cada ala 7 habitaciones, que ya habíamos visto allá las mismas ramas del árbol, para hacer corresponder el séptuplo carácter de las secciones doctrinales y las prácticas de la epístola. Entonces, hay 7 habitaciones en la parte de la izquierda que corresponden a la doctrina y otras 7 habitaciones en la parte derecha de nuestro gráfico que corresponden a la práctica. Y hay una torre central que ahorita vamos a determinar qué era para que nosotros podamos entender. Bien, él además decía que para poder ir entendiendo lo que sucedía en Efesios, esta mansión estaba concebida bajo la supervisión de un mayordomo. Generalmente nosotros en las películas antiguas siempre se ve que a uno le abre una persona y esa persona conoce absolutamente todo lo que hay en la mansión y dirige a las personas a las distintas partes. En esta forma, como lo expone Charles, es hablando de un mayordomo, que en este caso sería Pablo, quien ciertamente posee la llave de la iglesia, así como Pedro tenía las llaves del reino del cielo. Entonces, son figuras. Imaginemos que nos ponemos bajo la custodia del apóstol Pablo al tiempo que nos conduce alrededor de la mansión y va dando indicaciones del propósito de cada habitación que de su mano vamos a visitar. Entonces, él nos hace entrar a la mansión y nos va mostrando cada una de las mansiones, tanto las de la doctrina,
que tiene cada habitación un propósito, y en su correspondiente están las de la práctica, que están en el ala contraria, pues a su lado derecho, y también tienen un propósito. Bien, bueno, ahí vamos introduciéndonos al libro de Efesios, como Charles quería que no lo imagináramos. Bien, entonces aquí tenemos que esta torre central, por un lado, nos está representando a cada uno de nosotros sentado en los lugares celestiales, como ya lo dijimos. Esa es como la base, es la parte central, que yo siempre sepa que estoy sentada en los lugares celestiales. Tenemos a una parte las habitaciones para la doctrina, que ya vimos que se encuentran en los capítulos 1 y 3, y del otro lado tenemos las otras 7 habitaciones que son para la práctica, que van de los capítulos 4, 5 y 6. Entonces, esa es como la parte general. Miremos, adentrémonos un poquito, aunque hoy la idea no es ni mucho menos aprender una cantidad de cosas, sino mirar el amor de nuestro Padre y el amor de este hombre, porque lleguemos a tener realmente ese entendimiento de lo que Dios ha puesto dentro nuestro, con lo que podemos contar. Entonces, estas habitaciones tienen unos nombres, pero más adelante vamos a ver que estos nombres se relacionan totalmente y va a ser muy fácil entender por qué. Bien, tenemos una primera habitación que se llama de manumisión, hay una habitación que se llama del reconocimiento, hay una habitación que se llama del trono, hay una habitación que se llama el dispensario social, una habitación que se llama la sala de audiencia, una habitación que se llama la sala de estar, y una habitación secreta. Estos son nombres que Charles le dio relacionados con lo que contenían las habitaciones. No es ni mucho menos inspiración original, no. Es solamente para que nosotros vayamos entendiendo. Bien, y tenemos también las habitaciones de la práctica. Entonces, más adelante uno ya va entendiendo, hay una habitación de guardia, hay una habitación del ministerio de mesura, una habitación de investidura, el ambulatorio y habitación social, una habitación que es la casa del poder, la habitación, la sala de armas y la habitación del recuerdo. Bien, la torre central se habla, ya habíamos visto que somos nosotros sentados, pero también es una oración. El pináculo de la luz del misterio y objetivo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros al entrarnos a estudiar este libro podamos llegar allí, podamos entender para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y lo podamos vivir. Bien, solamente vamos a mirar algunas cosas sencillas y a leer algunos apartes de estos capítulos de Efesios para ir recordando e ir entrando en materia. También le vamos a dar más adelante la oportunidad a Juan, pues él tradujo el libro de Charles y claro, tiene, digamos, la visión general para que hoy también nos pueda dar la introducción. Bien, entonces las habitaciones de la doctrina, que es donde vamos a empezar, se relacionan con temas específicos, por supuesto, deben tener alguna relación con su nombre. Y recordemos que están del capítulo 1 al 3. Bien, la primera habitación, que tiene un nombre pues un poco raro, se llama de la manumisión, es aquella donde se guardan los documentos como evidencia de los derechos o privilegios obtenidos. Nosotros sabemos que como hijos y como miembros integrantes del cuerpo de la iglesia del celestial, efectivamente tenemos unos privilegios que hemos ganado. En esta habitación es como si fuera una notaría. Allí están estos documentos sellados, en este caso sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida. Exactamente como cuando uno va y hace un documento legal, se guarda hasta cuando sea el tiempo.
Entonces, por ejemplo, acá se utiliza esa figura de heredar, o cuando se compra algo y se pacta en determinado momento, cuando se cumplan ciertas circunstancias, se entrega. Exactamente lo mismo. Es maravilloso que Dios no solamente lo diga, sino que Él se asegura, ¿sí?, con el sello del Espíritu Santo de la promesa. Entonces leamos algunos de los derechos que hemos obtenido, que son maravillosos. Se encuentran en la primera parte, entre Efesios 1:3 al 14. Ahí está todo lo que Dios nos garantiza que vamos a encontrar en esa habitación, donde están sellados. Ahí están los papeles que constan que efectivamente estos derechos son nuestros. Dice en Efesios 1 al 3, bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí ya tenemos un derecho. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, esta primera habitación de la manumisión, efectivamente, es donde se encuentran estos documentos de todas las bendiciones que nos dio Dios en Cristo en este tiempo, ¿sí? Bien, esta es como una primera habitación. Contigua a esta habitación se encuentra la habitación 2, que se llama del reconocimiento. Bien, esta habitación aquí hay algo maravilloso. Recordemos que estamos de la mano del apóstol Pablo y él nos está diciendo, bueno, aquí esta primera habitación tiene todos los documentos de los derechos adquiridos. Pasemos a la siguiente. Bien, él está enseñando, pero se detiene, cesa y en cambio comienza a orar por nosotros. Miremos por qué. Dice en Efesios a continuación 1:15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y viene su oración, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. Pero Charles dice que una mejor traducción de esta palabra es en el reconocimiento de Él. Hay que reconocerlo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Entonces, esta oración es maravillosa porque Pablo ora para que nosotros a través de ese espíritu podamos reconocerlo. El espíritu de sabiduría y revelación se le da al creyente en el reconocimiento de él. El hecho de que la capilla del reconocimiento se halla adjunta de la habitación de las municiones
hace que sea relevante y de suprema importancia. O sea, primero está la habitación donde están nuestros derechos y a continuación está esta sala de reconocer a Dios, ¿sí? En el reconocimiento de Él. Bien, viene una tercera habitación que se llama la habitación del trono. Es allí donde se hace la suprema exaltación de Cristo por encima de todo. Recordemos que efectivamente Él es el exaltado, este Cristo, por encima de todos los cielos Él está, y así se llama la habitación del trono. El gran poder que opera internamente, dice en Efesios 1:19, a continuación, estamos leyendo el capítulo 1, dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. En la sala del trono, donde se da la alta exaltación del Salvador, junto con la de los miembros de su cuerpo. Entonces, exaltados por encima. Recordemos que estamos por encima de todo. Y a continuación viene entonces Efesios 1:20, hablando de este poder. Yo sé que al final de este estudio, cuando ya entremos en detalle, podamos ver este poder que tenemos dentro. No sé, Dios nos va a enseñar cosas maravillosas. Porque dice en Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Este es el mismo poder que está en nosotros y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señoría. Ahí está en la exaltación. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros que somos el cuerpo del Señor Jesucristo, igual estamos arriba exaltados por encima de, ¿sí? Efesios 2:1 pertenece a esta misma, estamos ya en el capítulo 2, a esta misma habitación del trono, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso lo conocemos muy bien. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cada palabra de estas que está escrita acá es una palabra potencial. En algún momento Dios nos va a ir enseñando todo esto, o sea, ya visto con lupa, así en detalle. Bien, entonces, iniciamos con la primera habitación, que es donde están los documentos, luego vamos a la segunda habitación, que es del reconocimiento, allí Pablo ora, pasamos a la habitación del trono, donde es el Cristo exaltado. Cuarta habitación, se llama dispensario social o de limosna. Al principio uno no puede reconocer, pero ¿cómo así que limosna? Bueno, entonces miremos dónde se encuentra ubicada. Efesios 2:8, miren aquí, porque por gracia sois salvos. Ahí ya está la respuesta, pero la vamos a entender. Por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El énfasis aquí se coloca sobre la gracia. Todo lo que nosotros lo recibimos, nuestra salvación fue por gracia, pues es la causa de la salvación. Entonces ya vamos a ver que esta palabra dispensario era un centro o una habitación social en la cual se distribuían limosnas, especialmente en edificios monásticos. La palabra castellana limosna se deriva de la griega elemousune,
compasión o misericordia. Y se reparte entre quienes son los que poco o nada tienen consigo. Nosotros no teníamos nada. Y recibimos por esa misericordia, por gracia, ¿sí? Como dice Efesios 2:4, Dios, quien es rico en misericordia, recibimos la salvación. Por eso esta habitación es tan importante y es parte de nuestra doctrina. El gran plan de la salvación por gracia a través de la fe es la ofrenda de Dios, pero añade, no por obras, o sea, Él no quiere nada nuestro, no podemos, porque Dios conoce bien el corazón del hombre. Él sabe de lo que nos podríamos vanagloriar, así que esta habitación es hermosa porque fue por gracia, ¿sí? Por gracia inmerecida, allí fuimos y allí nos dieron. Nosotros que no teníamos nada, nos dieron la salvación, no nos costó absolutamente nada. Pasamos a la habitación 5, que es la de la audiencia de los gentiles. Entonces ya vamos, entonces algo de relación tiene que tener con nosotros. Los gentiles, nosotros, antes alejados, no teníamos nada que ver con Israel, ni con los pactos, ni con nada. Ahora, hechos cercanos. Hay una habitación específica para los gentiles, pero ahora Dios modifica totalmente el alejamiento y trae al gentil hacia la proximidad, dándole acceso a nosotros. Eso está registrado en Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, efectivamente, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso éramos. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios tuvo a bien aquí tratar el tema específico de los gentiles. Por eso allí hay una habitación específica para este tema. Habitación 6, la sala de estar. Bueno, recordemos que todas las mansiones, claro, tienen una sala principal, pero hay una sala de descanso, de estar. ¿Dónde se encuentra esto registrado? En Efesios, ya vamos en el capítulo 2, del 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta sala de estar es la figura que se tiene para el templo santo, para el tabernáculo. El propósito esencial de un templo es proveer un lugar de habitación para el Altísimo entre los hombres y la necesidad de preservar la santidad del divino ocupante. Entonces, recordemos que nosotros hicimos todo un trabajo acerca de los tabernáculos y sabemos que hoy nosotros tenemos ese templo santo dentro nuestro. Así que es muy importante que hay una habitación para el descanso en ese tabernáculo
donde efectivamente descansa el Altísimo allí. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, se considera como un íntimo santuario, el lugar del Santísimo. En este templo no existe pared intermedia alguna. Aquí ambos, ya sabemos, judíos y gentiles, tienen acceso en un mismo espíritu. En espíritu se prepara un lugar de habitación para Dios. Entonces, efectivamente, esta habitación, que es la habitación 6, es hablando de el templo o el tabernáculo. Y por último, tenemos una habitación secreta. Esta sala secreta necesariamente tiene que relacionarse con el misterio, ¿cierto? Porque hubo un secreto que hace parte de la doctrina para nosotros. Y ya vamos al capítulo 3 de Efesios. La revelación y explicación de la dispensación del misterio. En esa habitación, claro, hubo un secreto guardado que solamente Dios conocía y hace parte de nuestra doctrina. Dice en Efesios 3:1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Ahí está. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese era el misterio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Bueno, entonces, si vamos introduciéndonos y mirando, ya podemos ir viendo que efectivamente esta figura que Charles muestra acerca de esta mansión con estas habitaciones y teniendo a Pablo como ese guía que nos lleva por cada uno, ya vamos en el capítulo 3 de este libro. Por ahora, como digo, es haciendo una generalidad de lo que luego vamos a ver palabra por palabra, porque ya vi que el tiempo no me dio. Entonces, resumamos. Bien, en esta parte de las habitaciones, por supuesto, están contenidos los temas de doctrina que vamos a trabajar más adelante con detalle. Tenemos una primera habitación que pues la llamaron manumisión, donde están todos los documentos como evidencia de los derechos o privilegios obtenidos, todo lo que Dios a bien tuvo regalarnos. Tenemos luego una sala donde se da el reconocimiento, que es a través del espíritu de sabiduría y revelación, en el reconocimiento de Él, de Dios, de todas las cosas. Luego hay una habitación 3 llamada el trono, donde efectivamente el tema de la doctrina es la exaltación de Cristo, ¿sí?, junto con su cuerpo, y cuál la superinminente grandeza de su poder en nosotros. Entonces ahí se trabaja ese tema. Luego viene un dispensario de limosna, que es hablar de esa gracia, de esa dádiva de Dios, donde la salvación fue por gracia a través de la fe, no fue por nuestras obras. Este es el otro gran tema de la doctrina. Tenemos la audiencia de los gentiles, que el tema que trabaja, pues, que los gentiles antes estábamos alejados,
no teníamos ningún tipo de participación, ni relación, ni nada, ni esperanza, ni Dios. Pero ahora hemos sido hechos cercanos. Viene una sexta sala de estar, que es aquella donde se habla del tabernáculo, del templo santo, una habitación para el Altísimo en espíritu. Y por último, se habla de esta sala secreta, de esta habitación, donde está toda la revelación y la explicación de el tiempo o la administración del misterio que estuvo escondido en Dios. Entonces, esta es como una generalidad. Habíamos organizado con Juan, luego de esto, entonces, iniciar palabra por palabra, porque efectivamente la idea es ver palabra por palabra, pero pues en este momento vimos una primera parte, entonces le voy a dar la palabra a Juan, que él por favor nos va a complementar y nos va a dar otros detalles para ampliarnos esto que hizo Charles. Que Dios los bendiga. Gracias. Sí, Amparo, muchísimas gracias. Sí, esto nos supera a cada uno de nosotros. Esto es la plenitud de Dios aquí expuesto. Esto puede llegar a confundirnos y es bueno que lleguemos a la habitación de la limosna, a la habitación que Él nos dice y que no quiere que nunca nos olvidemos. Acordaros que vosotros en otro tiempo estabais alejados. Acordaros que no teníais esperanza ni Dios en el mundo. Y esto es algo que ya hemos visto anteriormente que nuestro Padre requiere. ¿Y por qué lo requiere? Porque si no nos vaciamos así de nuestra vida, entonces no vamos a permitir que Él nos llene con este tesoro. Es decir, el tesoro está dentro de nosotros. Eso es lo que por fe vivimos. Pero igual que Pablo se para en seco después de los primeros versículos de esta epístola, porque ahí en esos primeros versículos ha escrito en breve el gran secreto. Y de hecho, como nosotros estamos demasiado acostumbrados a ir leyendo y no vemos nada o vamos queriendo poner cuidado, pero no vamos teniendo atención a las palabras y sin permitir que este espíritu de sabiduría y de revelación nos ilumine nuestro entendimiento, pues lo vamos a pasar por alto. Pero Él ha escrito, leyendo lo cual, lo que he escrito antes brevemente, pues podréis daros cuenta de cuál es la dispensación del misterio. Y es impresionante porque está en los primeros versículos, es decir, fuera de Efesios no hay nada escrito del gran secreto, eso es lo que ha explicado también. Le fue dado a Pablo un misterio que había estado siempre oculto en Dios y que nadie conocía. Esto es lo que completa las escrituras y sin esto la palabra se queda incompleta. De manera que esta epístola, aunque no tengamos ese reconocimiento todavía de la riqueza que contiene, debemos tener en cuenta que todos los eruditos bíblicos, los comentadores, todos han dicho que esta es la carta magna de la Iglesia. Todos los que han percibido un poco con ese espíritu de sabiduría y de revelación, que es muy necesario,
a cada uno de nosotros y han entendido algo de lo que hay aquí en este misterio, que luego se expande por las otras 6 epístolas que Pablo escribe después de Hechos 28, ahí es donde despliega absolutamente todo lo que nos va a contar en esta epístola primeramente. Pues todos sabían que Efesios es ciertamente el corazón de la iglesia, que es su cuerpo, que como muy bien ha explicado Amparo, pues es una compañía más. Hay compañías de judíos y hay compañías de gentiles. Y esta es la compañía que tiene la esperanza suprema. Fíjate que en la oración que ha hecho Pablo es para que nos dé el Padre a conocer nuestra esperanza. Esto sería imposible si fuese la esperanza que tenía Israel y que todos sus santos profetas y los padres habían ido desarrollando y habían ido dando la esperanza de Israel, y luego Dios sí, sumando bastantes cosas, pero esa era la esperanza que había en las 7 primeras epístolas también de Pablo, porque él termina en Hechos 28 diciendo que él no ha dicho nada fuera de lo que habían hablado los padres y los profetas. Es decir, que aquí hay que hacer una distinción entre 2 ministerios de Pablo. Pablo tuvo que estar firme en su primer ministerio sin salirse ni un ápice, ni una sola palabra distinta dice él en Hechos 28, que no hubiesen dicho los padres y los profetas. Pero después, acordaros que él entonces se despide porque sabe por el Espíritu que le esperan prisiones y ahí no sabe lo que le va a ocurrir. Solamente sabía que le esperaban esas prisiones. Dios lo encierra en Roma y ahí es donde le da este gran secreto que comienza en Efesios y luego pues va expandiendo a través de las epístolas, como digo, posteriores, escritas desde la prisión, que son Filipenses, Colosenses, segunda de Timoteo. Después tiene 2 años en que es dejado libre durante un cierto tiempo hasta la persecución de Nerón, donde escribe las pastorales, primera de Timoteo y Tito. Efectivamente, después se queda otra vez en prisión. Ahí es cuando Dios le dice a Pablo, se acabó, has terminado tu carrera, por lo demás te espera la corona. Entonces ahora ya se va haciendo mucha luz con este espíritu de sabiduría y de revelación, y siempre en vacío, para que nuestro Dios nos siga llenando de este gran secreto, porque es enorme, o sea, es mucho más grande de lo que dice, insondables. Es decir, que sin este espíritu de sabiduría y de revelación, y sin este preconocimiento de que nosotros tenemos que estar vacíos y reconocer que nosotros estábamos alejados y que solo por su gran misericordia hemos venido a ser hechos cercanos, ahora y sentados en esa sala de estar, es que podemos comenzar a ver de todo lo que Él nos ha llenado, que supera absolutamente todo lo que podamos nosotros decir. Entonces, habiendo visto esto, pues una de las maneras que tiene Charles Wells, como ha explicado Amparo, es ciertamente hacer un reconocimiento de cada una de las palabras que está escrita y ver la riqueza que tienen en su interior, porque esto va a ir haciendo con que ese espíritu, iluminándonos nuestro entendimiento, nos deje ver de qué calibre
son estas bendiciones que Él ha determinado para el cuerpo y que han sido un secreto para todas las eras y generaciones anteriores. O sea, imaginaros esto, y sin lo cual la palabra se queda incompleta. Es maravilloso, pero como digo, no podemos quedarnos demasiado admirados con lo que aquí vamos a ver en este libro de Efesios, sino que reposadamente vamos a permitirle que Dios hable por sí mismo en su palabra, como ha hecho con el libro de Apocalipsis, y ahora tenemos un pequeño entendimiento más de las cosas que ahí vienen. Pero con esta carta específicamente nuestro Dios sí que requiere, como en todo, que ciertamente nos sentemos juntamente con Él y juntamente en Él para poder conseguir asimilar ciertamente de qué manera nos ha bendecido. Y esto va a ser una gran bendición para la Iglesia. De esa manera comenzamos viendo que la epístola comienza, igual que las epístolas anteriores a Hechos 28, con el nombre de este mayordomo, y es Pablo. Qué curioso, fijaros bien que Pablo es el nombre griego, por tanto gentil, de aquel que fue el hebreo más extremista que había. O sea, imagínate el gran cambio que produjo la conversión en este hombre, y podemos ver un poco de la mansedumbre suya si tenemos en cuenta lo difícil que fue para nuestro Dios enviar a Pedro en Hechos capítulo 10 a la casa de Cornelio. Acordaros que tuvo que bajar el lienzo 3 veces en la visión. Pedro, mata y come, no, que yo nunca he comido nada inmundo. Otra vez el lienzo, otra vez el lienzo. En ese momento llaman a la puerta, le dice Dios: Pedro, me están llamando a la puerta, no dudes de ir con ellos. Todas estas cosas tuvo que hacer nuestro Padre para convencer a Pedro, imaginaros, que fuese a la casa de Cornelio. Es impresionante, y estamos hablando en Hechos 10, es decir, que él ya había sido lleno de Espíritu Santo. Antes de esto, el conocimiento que tenemos es de Saulo, no de Pablo, y estaba persiguiendo a todos los que querían ser discípulos del Señor Jesucristo, persiguiéndonos hasta la muerte, como era en el caso de Esteban, y como pidió cartas para ir a Damasco, se lo pidió a los sacerdotes, y efectivamente entonces tenemos la conversión en el camino de Damasco. Y ahí ciertamente Pablo comienza a mudar su nombre de Saulo para Pablo. La conversión de los nombres de los apóstoles no es este el único. Sabemos que de Cefas pasó para Pedro, pero no cambió a un nombre gentil, como sí le ocurrió a Pablo, o a Juan, que era Boanerges, el dios el hijo del trueno. Curiosamente, el hijo del trueno me recordaba el espíritu que fue el que después le dio nuestro Padre la revelación del Apocalipsis, que habla acerca de los truenos que salen del trono. Y a este le puso nuestro Señor Jesucristo Boanerges, pero ese sigue siendo un nombre hebreo, pero a Pablo no.
A Pablo le cambió su nombre hebreo, siendo tan extremista, para Pablo, uno gentil. ¿Por qué? Porque dice que él era el apóstol de los gentiles. Él es el que escogió nuestro Dios y Padre en sus 7 primeras epístolas hasta Hechos 28, efectivamente para decir lo mismo que habían dicho los padres y los profetas y que decían los demás apóstoles. Pero este apóstol era la palabra apóstol es una palabra griega que en el griego clásico no se utiliza mucho. Significa, proviene de apo, que es una preposición de origen, y stolos, que es enviado. Por tanto, un apóstol es uno que es enviado por otro. Y después tiene además un significado posterior y que era el almirante de una flota que salía al mar, preparada para hacer una misión, Bueno, estos apóstolos, me encanta sobre todo esta última y posterior definición, porque iba equipada esa flota, iba equipada con todo lo que era enviada y podía ser, según vemos esta palabra, cómo se traduce del hebreo en el Antiguo Testamento, bueno, pues ese enviado podía ser con juicio o con bendición. Un envío de ese tipo se llama el envío que hizo nuestro Dios de José para Egipto, para librar a su pueblo. Y otros son exactamente los 12 apóstoles, los 11 más Matías, que tenían que tener todos los apóstoles, sea como en el caso de Pablo para los gentiles, o sea en el caso de los otros 12 apóstoles para la circuncisión, todos tenían que tener cualidades muy específicas. El apóstol enviado tenía que haber visto a nuestro Señor, visto físicamente. Y efectivamente, o sea, por eso es que echan suerte sobre todos los reunidos cuando tuvieron que sustituir el ministerio de Judas porque había desaparecido y tenían que llegar al número 12. Entonces echaron suerte y de todos los reunidos solo había 2 que tenían las condiciones necesarias para el apóstol. Y una de ellas es que hubiese estado con nuestro Señor desde el tiempo que entraba y salía con ellos hasta haber sido testigo de su resurrección. Esto era. Y igual Pablo dice, y al último, porque él no se ve digno de portar este título de apóstol, aunque fue dado por nuestro Señor, pero él dice, y por último, como a un abortivo se me apareció a mí. Por tanto, él también cumplió el requisito, efectivamente, de que él era testigo, pero además testigo distinto. Por eso Charles Wells se lleva muchísimo tiempo diciendo apóstol, aquí dice en la Reina Valera de Jesucristo, como algunas otras versiones, pero no puede ser Jesucristo, sino que es Cristo Jesús. Y la diferencia es básica. O sea, la diferencia, los títulos de nuestro Señor son importantísimos, claro que sí, porque fueron dados por inspiración de nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Jesucristo y Cristo Jesús? Porque los otros discípulos sí que son apóstoles de Jesucristo. Y sin embargo, este es de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesucristo, el primero es enfático. Y el primero en Jesucristo es el nombre de aquel que se rebajó
hasta lo más bajo, haciéndose siervo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el segundo es subsidiario, Jesucristo, el que después fue exaltado hasta la diestra del Padre. En el caso de Pablo es Cristo Jesús, no Jesucristo. ¿Por qué? Porque quien le envió, efectivamente, cumpliendo los requisitos de un apóstol, pero fue el ascendido primeramente. Cristo Jesús lo que representa es el primer nombre, el enfático, es decir, el que está exaltado a la diestra del Padre, en los lugares más altos, y que hubo en otro tiempo rebajado a sí mismo hasta tomar la forma de un siervo y hecho semejante a un siervo, llegó a rebajarse hasta la muerte de cruz. Fijaros, esta es la gran diferencia. Por eso es que Pablo es un apóstol de una clase específica, no correspondiente con los apóstoles que tenían que dedicarse a la circuncisión, como era el caso de Pedro, como era el caso de Jacobo, que conocemos por Santiago, como era el caso de Juan. Aunque Juan también tiene un ministerio para el mundo, pero es distinto. Es decir, no hay... Esta clase de apóstoles solo salió después en Antioquía, pero ese es otro punto. Lo que es hermoso es que veamos que este apóstol, al cual Dios transformó su nombre en el nombre gentil, porque tenía que llevar la luz a los gentiles, y de hecho todas sus persecuciones, mismo de sus hermanos judíos, mismo de sus hermanos judíos celosos por la ley de la iglesia, lo persiguieron porque él obedecía a Dios, no solo hablando la palabra al judío primeramente, sino también al griego, también a las naciones que estaban en los viajes misioneros que hacía y que se acercaban para ser prosélitos. Y él no tenía ningún impedimento en ir a estos gentiles a los cuales les abrió la puerta a nuestro Dios en el tiempo de las 7 primeras epístolas hasta Hechos 28, donde fueron adhiriendo a la esperanza de Israel, donde el judío seguía siendo primero, como vemos en la epístola de Romanos. Pero aquí en Efesios la cosa cambia, porque es el segundo ministerio suyo en prisión, donde Dios le va a dar a conocer esta gran mansión que ha estado mostrando Amparo, con estas habitaciones maravillosas. Y entonces dice apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Esta es su voluntad y es, en el caso de un apóstol, podemos pensar el mensaje que transporta es mucho mayor que la persona que lo transporta, pero en el caso de nuestro Dios, Él tiene una conexión muy directa con la persona que lleva este mensaje, de manera que este Pablo lo pone Dios como al principio mismo, y no pone Saulo, sino que pone Pablo, el que es transformado para llevar la luz a los gentiles, que somos nosotros. Los que es cierto que en Cristo ya no hay judíos ni gentiles, pero que efectivamente todo eso ha venido posterior a la revelación que Dios le dio a este hombre. De ahí que sea tan importante todo lo que vamos a ver. Y entonces lo que vemos es, solo para terminar, porque esto es lo que vamos a ir viendo, como cada palabra realmente es importantísima, qué es lo que nos dice, qué es lo que
la riqueza que tiene cada una por detrás, que es maravilloso, y solo así podremos dejar que este espíritu nos ilumine en cuanto a la riqueza que aquí contiene esta epístola, el corazón, la carta magna de nuestra compañía, a los santos y fieles. A los santos y fieles, no dice solo a los santos, sino a los santos y fieles, ¿ok? Los santos efectivamente son aquellos que Dios ha salvado. Son aquellos, como ha explicado Amparo, de la gracia. Aquellos que no han hecho literalmente nada para que Dios los separe para Él. Estos son los santos. Pero los fieles son aquellos que, reconociendo lo que ha sido hecho, desean vivir condignamente a este llamamiento. Y las dos cosas se complementan aquí. El santo es el salvo, que, como sabemos todos, no es por obras para que nadie se gloríe. Y volvemos a decir la importancia que esto tiene, porque es el requisito que hace siempre nuestro espíritu de que nos vaciemos a nosotros mismos, por el peligro que ha vuelto a recordar Amparo, porque tenemos un corazón que nos engaña, haciéndonos pensar que algo de bueno habremos hecho para entrar en esta compañía tan selecta como la que vamos a ver. Y no, primero santos por la voluntad de nuestro Dios, y luego fieles, es decir, de tal manera nos compunge la posición donde nos ha puesto nuestro Dios, que sí tenemos una respuesta condigna al supremo llamamiento que vamos a ver en esta epístola. Y realmente la parte práctica de los 3 últimos capítulos no es otra cosa sino el resultado de vivir sentados en Cristo, creyendo lo que aquí viene en esta epístola. El resultado natural en la vida de una persona que cree, por eso dice, ¿y cuál es supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Por su gracia, porque Él comienza a llenarnos de toda la bendición que aquí nos va a ir enseñando. Entonces el resultado natural es efectivamente los 3 últimos capítulos de Efesios, que es la parte práctica. No nuestro esfuerzo por manifestar esa práctica, sino el resultado de sentarnos juntamente con Él. Y vamos a ver lo importante que es también esa palabra juntamente con, y cómo la repite el Espíritu. Por tanto, a los santos y fieles, las dos cosas se complementan, el salvo y aquel que tiene una respuesta natural a lo que aquí está explicado. Y después dice, en Cristo Jesús, otra vez. Nosotros no tenemos ya nada que ver con aquel que se humilló. Nuestra relación aquí en esta epístola tiene que ver con el ascendido. Esta es la importancia del título. Esta es la importancia de dónde está nuestra verdadera vida. Por supuesto que siempre mantenemos toda la victoria que Él consiguió con su sacrificio, pero nuestro Dios, por su voluntad, quiere que pongamos los ojos en Cristo. Es el ascendido, Cristo Jesús. Cristo, el ascendido, el que tiene nuestra verdadera vida con Él, del cual esperamos sencillamente que se cumplan todas las cosas para que en aquella habitación, la primera que vamos a ver del archivo, que es la escritura legal de todo lo que nos pertenece a nosotros y que solo se va a ver en concreción cuando Él se manifieste en gloria,
pero es ahí donde dice él que tenemos que poner nuestros ojos. ¿Por qué? Porque además nos dice que a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Bueno, solo un pequeño aporte. La epístola, se encontraron varias copias de textos que en Éfeso no aparecen. Y es porque era una carta circular, es decir, una carta de la cual se hicieron varias copias. Los destinatarios efectivamente fueron los santos y fieles en Éfeso, pero las otras copias iban sin el nombre de en Éfeso, porque iba a circular sobre las demás, sobre las otras iglesias. Pero en esta epístola tiene que haber indicios, efectivamente, quiénes son estos santos y fieles. Hemos leído que eran gentiles en otro tiempo, llamados la incircuncisión, por la llamada circuncisión, que estaban sin esperanza, por tanto, alejados de la ciudadanía de Israel. Estos eran los destinatarios y que ahora son los que son llamados santos y fieles en Cristo Jesús. Y además, lo que se descubre en la primera oración de Pablo es que estos santos y fieles tienen que ser iluminados por el espíritu de sabiduría y de revelación para llegar a conocer estas insondables riquezas que están en esta carta magna de la Iglesia. Todo esto son cualidades para quienes son estos santos y fieles y que tenemos que ir averiguando a medida que vayamos leyendo las Escrituras. Yo solo voy dando una pequeña luz. ¿Ok? Bueno, esta es la manera como está expuesto en este libro de los lugares celestiales y que yo creo que va a ser una gran bendición que tengamos nuestros oídos espirituales abiertos por nuestro Padre Celestial, porque Él es el que más deseo tiene de que como hijos suyos pertenecientes a este cuerpo de Cristo exaltado en el lugar más alto, donde toda y cada bendición es espiritual en los lugares celestiales, lo cual es una palabra que solo aparece aquí en esta epístola, cuando nos vamos dando cuenta efectivamente de todas estas riquezas, de este tesoro puesto ya en nosotros, además, puesto ya en nosotros, porque nuestro Dios nos va contando las cosas desde el final, aunque en concreción las podremos ver solamente cuando Él se manifieste en gloria y seamos fundidos con Él, pero estas riquezas van a ser vistas por aquel que, vaciándose de sí mismo, se vista en Cristo y Dios le ilumine su entendimiento. De manera que es un privilegio poder, en la presencia de este espíritu de sabiduría y de revelación, abrir este libro y que Él nos cuente su historia. Gracias, Juan. Gracias, Miguelito. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, esperamos que efectivamente este abre bocas, porque sí hay muchos detalles y Dios nos va a ir enseñando muchas cosas. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, le voy a ceder la palabra a Sarita, que tiene, antes de cerrar, una información para todos nosotros. Entonces, Sarita. Hola, buenas noches a todos. Juan, muchas gracias. Amparito, increíble y me encanta la información y el nuevo estudio que vamos a hacer.
Por otro lado, bueno, ya tenemos separada la casa a donde vamos